Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. En el video de hoy les voy a compartir el paso a paso de este lindo chaleco que está súper fácil de hacer. Solo vamos a utilizar puntos básicos de crochet, así que te invito a ver el paso a paso y a elaborar tu chaleco en casa. Los materiales que vamos a necesitar es lana. Esta es bastante gordita, viene recomendada para un gancho de 6 o 7 milímetros. Ok, como pueden ver es 100% acrílica. Y también vamos a utilizar 200 gramos de ella. Vamos a utilizar el gancho de 6.5 milímetros, una agujita lanera, ganchitos marcadores y también una tijerita. Para comenzar vamos a hacer un nudito deslizado y vamos a tejer nuestra cadena de base que tenga 100 cadenitas. Ok, ustedes van a tejer 100 cadenitas. Yo, para explicarles las puntadas, voy a hacerlo en una pieza pequeña esta primera parte del video. Lo importante es que la cadenita de base sea un número par. Bien, ya que tenemos nuestra cadenita de base con 100 cadenitas, vamos a ir a la cadena número 2. Desde el ganchillo saltamos esta, vamos a la número 2, sería la cadena número 99. Vamos a hacer allí un punto bajo. Luego en la siguiente cadenita, punto bajo de nuevo, y toda esta primera vuelta la vamos a hacer con un punto bajo en cada espacio. Deberíamos tener 99 puntos bajos, ¿ok? Tenemos ya la primera vuelta con puntos bajos. Ahora para la segunda vamos a continuar con 4 cadenitas. Vamos a girar nuestro tejido. De estas 4 cadenitas, las 3 primeras nos van a contar como un punto alto y la cadena número 4 como un punto de separación. Entonces vamos a saltar el segundo espacio, vamos al tercero y allí vamos a hacer un punto alto. Luego una cadenita de separación, lazada, saltamos el siguiente espacio y en el siguiente hacemos un punto alto. Una cadenita de separación, saltamos un espacio acá abajo y en el siguiente hacemos punto bajo de nuevo y así vamos a hacer toda la vuelta número 2. Ok, llegamos acá al final, agregamos la cadenita, saltamos, nos deberían quedar 2 espacios disponibles. Entonces en el último hacemos el último punto alto de la fila. Así quedaría nuestra vuelta número 2. Ok, entonces ahora para continuar con la vuelta número 3 vamos a iniciar con 4 cadenitas de nuevo. Vamos a girar y en esta vuelta vamos a tejer puntos altos dobles. Así que tomamos doble lazada acá en el ganchillo y vamos a saltar este espacio que es donde está la cadenita. Nos vamos a el punto alto de la vuelta anterior y allí tejemos el punto doble. Ahora vamos a agregar una cadenita de separación, 2 lazadas en el ganchillo y tejemos en el siguiente punto alto, saltando esta cadenita. Ok, entonces hacemos ahora una cadenita de separación, doble lazada y vamos a tejer donde tenemos punto alto. Esta va a ser la secuencia para la vuelta número 3. Ok, acá estamos llegando al final, vamos a agregar la cadenita de separación y el último punto doble lo vamos a tejer en la tercera cadenita
de estas cadenitas con las que iniciamos la vuelta anterior. Contamos 1, 2 y 3 y allí en la tercera vamos a tejer el último punto doble. Así quedaría nuestra vuelta número 3. Y ahora para la vuelta 4 vamos a repetir la secuencia de la vuelta número 2. Iniciamos con 4 cadenitas de nuevo, giramos y tejemos punto alto normal en cada uno de los puntos dobles de la vuelta anterior, haciendo siempre la cadenita de separación. Saltamos y en el punto doble que tenemos hacemos el punto alto. Ahora una cadenita de separación, vamos al siguiente y hacemos el punto alto, cadenita, punto alto, exactamente donde está el punto de la vuelta anterior. Así vamos a continuar el resto de la vuelta. Acá llegamos al final, tenemos las 4 cadenitas. De igual manera vamos a tejer la cadenita de separación acá y tejemos el último punto alto en la tercera cadenita. Así terminaríamos con la vuelta 4 y para la vuelta 5 vamos a hacer una cadenita, giramos y en esta vuelta vamos a tejer solo puntos bajos, ¿ok? Empezando desde acá, desde el primer punto alto que tenemos, hacemos ahí el primer punto bajo. Ahora sí vamos a tejer en los espacios, ¿ok? Donde tenemos la cadenita de separación, en ese espacio hacemos punto bajo. Ahora donde está el punto alto de la vuelta anterior, ahora en el espacio, en el punto alto y así continuamos esta vuelta hasta llegar al final. Ok, llegamos acá al final, hicimos punto bajo en la cadenita después de este punto alto y el último punto bajo de la vuelta lo vamos a tejer en la tercera cadenita. Ok, ahí cerramos con la vuelta 5. Entonces, como pueden ver, está súper fácil de hacer esta pieza. Simplemente vamos a repetir la secuencia desde la vuelta número 2, luego la vuelta 3, 4 y 5. A partir de la vuelta que viene, que vendría siendo la vuelta número 6, vamos a repetir la secuencia de la vuelta 2. Esto lo vamos a hacer hasta que ya tengamos la vuelta número 9. La vuelta número 9 debería ser una vuelta de puntos bajos. Entonces vamos a continuar tejiendo hasta llegar a la vuelta número 9. Bien, ya yo tengo acá mi pieza hasta la vuelta número 9. Ven que es bien grande. Entonces, a partir de la vuelta siguiente vamos a comenzar a tejer los delanteros y la espalda. Para eso vamos a dividir utilizando ganchitos marcadores para no equivocarnos. Acá está mi última vuelta, como les dije, la última vuelta debía ser de puntos bajos y vamos a contar desde acá, desde el primer punto bajo hacia este lado, un total de 23 puntos. Ok, aquí está mi punto número 23. Allí voy a colocar un marcador. Ahora nos vamos a ir al otro extremo y desde el primer puntito bajo que tenemos acá vamos a contar hacia este lado 23 puntos también, ¿ok? Ok, acá está mi punto 23. Vamos a colocar allí un marcador.
Ahora, después del punto número 23 vamos a contar 3 espacios y en el espacio número 4, 1, 2, 3 y 4, acá vamos a colocar otro marcador para dividir la parte que va a ser para la espalda, y estos 3 puntitos que saltamos va a ser para la parte de la sisa. Nos regresamos al otro lado, exactamente donde está el otro marcador, y vamos a dejar de igual manera 3 puntos, 1, 2, 3, y en el punto número 4 vamos a colocar un ganchito marcador. Entonces, ya que tenemos marcados los espacios para los delanteros y la espalda, entonces vamos a comenzar a tejer desde este mismo donde tenemos la última vuelta. Vamos a tejer el primer delantero. Entonces a partir de acá continuamos tejiendo la secuencia que hemos venido repitiendo hasta acá. Las voy a recordar. Comenzamos con 4 cadenitas, giramos, saltamos un punto y en el siguiente punto bajo hacemos allí punto alto, una cadenita, saltamos y en el siguiente hacemos punto alto, cadenita, saltamos un espacio y en el siguiente un punto alto, y así vamos a continuar hasta llegar acá a donde está nuestro primer marcador. Bien, acá ya llegamos a donde está el marcador, hacemos la cadenita de separación y nos debería quedar un punto y el espacio donde está el marcador. Así que vamos a tejer el último punto en ese lugar. Entonces continuamos repitiendo la misma secuencia. La vuelta que corresponde es la vuelta de puntos altos dobles, luego puntos altos, siempre estos dos separados por cadenitas, luego la vuelta de puntos bajos y repetimos de nuevo estas 4 vueltas hasta que lleguemos a la vuelta número 25. Ok, vamos a tejer el primer delantero hasta llegar a la vuelta 25. Ok, amigas, acá ya yo tengo toda la parte del primer delantero. He realizado 25 vueltas y como pueden ver en la última vuelta me tocó realizar una vuelta de puntos bajos. Ok, entonces siempre la vuelta 25 va a ser una vuelta de puntos bajos. Ahora acá solo tenemos que agregar una cadenita y luego vamos a cortar nuestro hilo. Ok, entonces acá vamos a cortar, sacamos por completo. Y más adelante con ayuda de una agujita de lana vamos a camuflar este restante que tenemos acá. Entonces ahora para ir con la parte de la espalda que comienza acá, vamos a comenzar a tejer en la misma dirección que comenzamos a tejer la primera vuelta del delantero, que fue en esta dirección. Eso es súper importante, tenemos que darle la vuelta a nuestra pieza para comenzar a tejer en la misma dirección. Como pueden ver, acá tenemos el marcador y esta primera vuelta que fue de puntos altos, este es el lado derecho de estos puntos. Entonces continuamos en esta dirección, vamos a tomar nuestro hilo, nuestra lana, vamos a hacer una cadenita, un nudo deslizado y vamos a comenzar exactamente donde está el segundo marcador. Acá está el primero, contamos los 3 espacios y en el espacio donde está el marcador vamos a colocar el ganchillo desde arriba, sacamos y vamos a hacer un punto deslizado. Ajustamos bien, esto es para que nuestro hilo quede bien asegurado y ya entonces comenzamos de nuevo con la misma secuencia de la primera vuelta del delantero, que fue la vuelta de puntos altos separados por una cadenita, comenzando con 4 cadenas, saltamos un espacio y en el siguiente hacemos punto alto, una cadena, en el siguiente saltando un espacio hacemos el punto alto. Entonces vamos a continuar esta misma secuencia hasta llegar al siguiente marcador. Hasta acá va a ser la parte de la espalda y de igual manera vamos a repetir la misma secuencia de estas 4 vueltas que repetimos en el primer delantero
hasta llegar a la vuelta número 25. Cuando lleguemos allí, pues tenemos que cortar nuestro hilo y vamos a insertar de nuevo en la misma dirección el hilo acá en el marcador, en el siguiente marcador. Tejemos hasta el otro extremo, hasta el último puntito, y vamos a repetir esa secuencia de igual manera hasta llegar a la vuelta número 25. Ok, amigas, ya tenemos las tres partes, la espalda y los dos delanteros. Deberíamos tener una pieza con esta forma. Entonces lo que vamos a hacer es doblar los delanteros, colocarlos acá al ras, punto con punto, el primero de acá con el primero de acá, y vamos a coser con nuestra agujita lanera para cerrar entonces la parte que quedaría para los hombros. Bien, entonces para coser esta parte de los hombros vamos a usar lana con una agujita lanera. Vamos a colocar al ras acá y pasando nuestra aguja, tomando las dos hebritas de acá y las dos de acá del punto bajo. Acá, como estamos utilizando un nuevo trozo de lana, vamos a hacer un nudito para que esta no se vaya a salir. Y ya a partir de acá continuamos solo cosiendo la parte de acá. Esto lo vamos a hacer hasta llegar al punto número 15. Ok, acá llevamos el segundo. Ahora vamos por el tercero. Vamos a ir contando cada uno de los puntos, el de acá con el de acá, sin saltar ningún espacio, hasta llegar al punto número 15. Sería más o menos por acá. Y así nos va a quedar este trocito así suelto. Ok, vamos a coser solo 15 puntos. Muy bien, ya tenemos acá la costura. Cortamos nuestro hilo, camuflamos un trocito por acá y vamos entonces con el otro lado. Vamos a realizar el mismo procedimiento de este lado. Tejemos, vamos a coser con nuestra aguja lanera desde acá 15 puntos. Ok, luego cortamos nuestro hilo, camuflamos un trocito y ya quedaría lista la parte de los hombros. Bien, ya después de coser la parte de los hombros, así quedaría en la parte de arriba nuestro chaleco. Y para finalizar vamos a colocarle flequitos por toda la parte de abajo. Esto es opcional, solo si ustedes quieren. Yo he cortado acá algunos restantes de lana. Todos miden igual, aproximadamente 20 centímetros. Y la manera de colocarlos es súper sencilla. Vamos a usar un gancho más delgado para que sea más fácil. Lo colocamos desde la parte de abajo. Pasamos este hilito para acá, formando un arito. Y luego vamos a pasar estos dos por el medio de ese arito y vean cómo nos va a quedar el flequito. Así vamos a ir haciendo punto por punto, colocándole una hebrita de lana en cada espacio. Entonces ya este sería el último paso de nuestro chaleco. Vamos a hacer esto por todo el borde de acá abajo. Ok, ya coloqué acá todos los flequitos. Vean cómo queda. Si algunos están un poco disparejos, solo tenemos que cortarlos un poco para que todos queden casi del mismo tamaño y así se vea súper lindo. Entonces vamos a cortar todo lo que quede sobrando para que todos nos queden del mismo tamaño y se vea bien bonito. Y con eso terminamos el paso a paso de este lindo chaleco. Espero que les haya gustado este tutorial. Recuerda regalarme un like, suscribirte a mi canal para que puedas disfrutar de muchos videos tutoriales y los espero en un próximo video de lanitas y colores.